Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torá y de Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Bueno, estamos en los 10 días intermedios entre Yom Teruah, Yom Zikaron Teruah, el día de recordación a son de trompeta que pasamos hace unos días, y el día de Yom Kippur. Estos 10 días de Teshuvah, de retorno, de arrepentimiento, de Shuvah, donde hay muchas tradiciones, y de pronto quiero tocar un poco este punto y saber que la Torá nos llama a un equilibrio. No todas las cosas en sí son malas, no podemos parcializarnos, no podemos irnos a extremos. ¿Cómo hacemos para nosotros no irnos a extremos? ¿A qué me refiero cuando digo irnos a extremos? No podemos irnos a idolatrar y a ser partícipes de un ismo y decir el judaísmo es el ismo de la verdad, todo lo que diga el judaísmo, eso lo voy a hacer porque es verdad absoluta. Pero no podemos irnos también al otro extremo de decir todo lo que dice el judaísmo, todo lo que dicen los judíos, eso es malo, eso es contrario a la Torá, no le creo absolutamente nada a nadie ni a ningún judío. Porque entonces estaríamos sacando a Moshe, estaríamos sacando a David, estaríamos sacando a los profetas, estaríamos sacando al mismísimo Mashiach, porque todos ellos son judíos. El Eterno por eso dio una Torá, precisamente para que haya una fuente a la cual ir y unos estatutos de los cuales partir y a los cuales debemos llegar. La Torá debe ser el punto de partida, y tanto como el punto de partida, también debe ser el punto de llegada. Toda pregunta que surja debe salir de la Torá, y toda respuesta que salga debe salir de la Torá. Y sabemos que en el principio, cuando la Torá fue entregada, usó a una persona, a Moshe. Moshe ya no está con nosotros. Moshe fue en su momento para entregar la Torá el único que fue autorizado para ir a consultar. Pero también al usar a Moshe se levantó una profecía producto de una petición del pueblo, donde el mismo pueblo dijo, no queremos escuchar más la voz del Eterno, por temor lo dijeron, no va y sea que seamos destruidos. Y entonces el Eterno escuchó, y como respuesta a esa petición, les prometió que enviaría a uno como a Moshe, y que a ese tendríamos que escuchar. Entonces, el Eterno da la Torá a través de Moshe, en el monte Sinaí, y nos la recuerda, y nos la explica, y nos la, manda a Yeshua para hacernos retornar a ella. ¿Por qué? Porque el mismo Moshe lo hizo también hablar palabras proféticas, donde decía, este pueblo se va a apartar de mí, se va a olvidar de mis leyes, se va a olvidar de mis estatutos. Pero para eso, él tenía a ese personaje maravilloso, a ese personaje al cual le debemos el retorno de nuestras almas. Sabemos que la salvación viene de Adonai, pero él usa su instrumento de salvación, que es Yeshua el Mesías, esa alma especial, única, pura, incomparable, que no es Elohim, pero que nos lleva a Elohim, que proviene de él, pero a diferencia de nosotros que también provenimos de él, es única. No hay un alma como la de él, probado como nosotros vamos a ser probados, y que es el único que tiene autoridad para llevarnos al Padre, para acercarnos a él. Entonces nosotros
tenemos que buscar guardar ese equilibrio. No podemos decir todo es malo, no podemos decir todo es bueno. Y precisamente la balanza para poder tener ese equilibrio la encontramos en la Torá. La Torá nos deja márgenes para podernos expresar como pueblo. Un ejemplo, la Torá nos ordena usar un talit, un manto de oraciones, pero en ningún momento dice el color del talit. Ese es un ejemplo. Entonces, si tú llegas a tener un talit blanco, estás cumpliendo la misma, pero si llegas a tener un talit con franjas amarillas, con franjas azules, con franjas verdes, no hay ningún problema, porque no está prohibido ni está ordenado de qué color debe ser el talit. Ese es el margen, el espacio de expresión que el Eterno deja. Entonces, todas aquellas cosas que nosotros, dentro de nuestra tradición, expresemos para adornar, para embellecer la Torá, son permitidas por la Torá y son permitidas por el Eterno, siempre y cuando se sujeten a esos parámetros que Él da. Y los parámetros son que eso con que nosotros vamos a embellecer o vamos a adornar, no añadan a sus mandamientos o quiten a sus mandamientos. Y eso es lo que nosotros en el Mashiach adquirimos, porque Él es esa balanza, Él es esa conexión con la balanza, porque Él mismo es la Torá viviente. ¿Por qué es la Torá viviente? Porque las palabras del Eterno salen de su boca. Él no habla ninguna cosa que no sea Torá del Padre. Que hayan inventado, que hayan manipulado, que hayan trastornado y retocado textos para vituperarlo a Él, es otra cosa. Y no es problema de Él. Lo que hayan dicho que Él dijo no es problema de Él. Él nunca fue contra la Torá de su padre, ni nunca quiso traer hacia él los ojos de nadie, sino hacia su padre. Entonces, ese equilibrio debemos buscar. Y es al que debemos ir. Por eso Yeshua nos decía, guardaos de la levadura. No nos decía, si vamos a entenderlo, él no decía, guárdesen de los eruditos y de los sabios. No decía, porque si no hay eruditos, si no hay sabios, si no hay gente que se dedique a estudiar la Torá, es un peligro. Él decía, guárdese de sus enseñanzas que añaden o quitan la Torá. A eso me refiero, a eso se refiere el Mesías. Él mismo tuvo que asistir a una sinagoga. Él mismo tuvo que escuchar sermones de rabinos. Midrashim, Shurim. Pero a lo que él se refería es a que nosotros debemos ser fieles a la Torá y saber discernir y alejarnos de esas enseñanzas fabulosas o de esas enseñanzas tradicionales que nos lleven a añadir o a quitar. Porque cuando añadimos o quitamos, ahí sí entramos en un pecado, en una verdad que no debemos hacernos. Estamos en esos 10 días de arrepentimiento y quiero tocar precisamente el tema de las Slijot. Porque precisamente nosotros tenemos que conocer, tú tienes que conocer las costumbres de tu familia. Hay costumbres que van a ser muy hermosas, costumbres que van a ser muy lindas, costumbres que van a ser intermedias y costumbres que realmente no tienes que adquirir. Pero tienes que conocerlas. Pero mi consejo para todos ustedes es que adquieran discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual se adquiere al acercarse cotidianamente a la presencia del Eterno. Eso no es algo que aprendes en un libro. Eso no son unas gafas que tú te las pones o unos audífonos que te los colocas y puedes discernir espiritualmente. Se adquiere al estudiar en una jabrutá diariamente con tu rabí, con Yeshua. Yeshua nos da ese equilibrio. Por eso nos dice
Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los eruditos, los sabios, los entendidos, no podréis entrar en el reino de mi Padre. Quiere decir que nosotros tenemos también que estudiar. Tenemos que estudiar las costumbres y entenderlas. Aquellos adornos que desvían, tenemos que hacerlos a un lado. Es como si tú estás hambriento, vas a donde el médico y te dice, usted está anémico, tiene que comer pescado todos los días. Uy, no, entonces me va a morir. ¿Por qué? Porque es que tiene espinas y qué tal que yo me muera con una espina de esas. Entonces, no hay de otra. Tengo que morirme de hambre. No, señor. Tome un poco de paciencia y tenga discernimiento gastronómico. O sea, con cuidadito, separe la carne del pez, del pescado, de las espinas, con cuidadito. Pero si tú te lanzas de una a comer y a comer y a comer, en algún momento te aseguro, una espina se te va a atravesar y aún te puede llegar a producir asfixia y te puede llegar a producir la muerte. Eso es lo que Yeshua nos quiere enseñar. Y eso es lo que la experiencia te permite comprender. Entonces, algunas veces es mejor aprender de la experiencia de otros. Porque en nuestra altivez nosotros queremos saberlo todo, lo sabemos todo. Y ese es un grave error. Hay veces nosotros queremos saber más que todo el mundo. O queremos ir a los que lo saben todo, pero realmente erramos porque al único que debemos ir es a Yeshua el Mesías para cualquier pregunta de Torah. Entonces Él nos lleva a ese equilibrio. El tema corto que quiero tomar en este momento. Las eslijot. Las eslijot es una costumbre. Entonces vamos a estudiar un poco esa costumbre. Y vamos a ver si esa costumbre, cuánto tiene de Torah y cuánto no tiene de Torah. Porque hablábamos de costumbres que no son muy buenas, no nos ayudan para mucho. Pero por ejemplo, esta de las eslijot, podemos ver que es una costumbre, es una tradición, que qué bueno que la supiéramos manejar y es positiva. Porque precisamente eslijá, hay dos palabras para perdón, eslijá y mejilá. Pero la que más se usa es eslijá, que significa perdón, pedir perdón. Y tradicionalmente, cuando se llega a un mes antes del día de Yom Teruah, hay dos líneas, las Kenazí y la Sefaradí, básicamente dos familias grandes dentro de la división de las familias judías. Unos inician Eslijot antes de Yom Teruah, lo que es conocido como Rosh Hashanah, y otros después de Rosh Hashanah, estos 10 días. ¿Qué se hace? Normalmente se va a la sinagoga muy temprano, muy temprano, les estoy diciendo 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, los más perezositos, 5 de la mañana, y se tienen unas plegarias especiales, que básicamente lo que hablan es de pedir perdón, arrepentimiento y perdón, arrepentimiento y perdón. Puntos positivos, puntos negativos. Para los que vienen de tradición católica, esto suena muy parecido a una novena. Y para ti, que eres judío de habla hispana, tú sabes que realmente las novenas de los católicos, yo creo que es una copia de los rezos nuestros. Y nuestros rezos, como las novenas de los católicos, la verdad, tienen su punto exhortable. Porque rayan, redundan en la repetición de la repetición de la repetición. Entonces, punto bueno, pedir perdón. Yeshua, como el Mesías, como nuestro Rabí, Adoneinu Moreno Verrabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Cuando sus talmidín se acercaron, le dijeron, enséñanos a hablar al Padre, a orar al Padre. Él guió en una pequeña tefilá. Y dentro de esa tefilá
habló del pedir perdón. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra. Y luego de pedir por el pan diario, dijo, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. La base de la Torá es hacer una corrección del alma. Una corrección de salir de la desobediencia y entrar a la obediencia. Por tanto, la seslijot, el pedir perdón, es un hábito que nosotros debemos adquirir. Y más adelante dice, en el 14 del capítulo 6 de Matillahu, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, amados, es hermoso que las seslijot no sean solamente un mes antes. Porque vendría redundando algo así como la Semana Santa de los católicos. Uy, va a llegar Semana Santa, ese día no vamos a comer carne, ese día nos vamos a volver santitos, y todos los católicos como que ponen carita de piadosos. Y empiezan a ir a cuanta novena y a cuanta misa hay. Y es muy similar, nos pasa a nosotros. Porque hay veces uno va a las seslijot y se cansa, le da sueño. De repetir y repetir y repetir. Y de pronto de salir y ver que muchas veces no hay ni siquiera un saludo o una cara amable, sino salimos con caras largas y entonces uno dice, bueno, ¿de qué me sirvió haber pasado un tiempo de slijot, una madrugada, simplemente tradición? Que no se vuelva tradición. Que no se vuelva tradición. Qué hermoso que todos los días pudiéramos hacer un esfuerzo y madrugar así fuera 10, 20 minutos antes de lo acostumbrado a levantarnos para pedir perdón. Y qué bueno que las seslijot no sean solamente un libro de rezos, de plegarias, que hagamos y repitamos como loritos, sino que bueno que cada uno de nosotros pudiera acercarse a aquel que ha hecho algo contra ti o aquel al cual tú has ofendido y le pudieras decir, Slija, perdóname, porque te he ofendido en algún momento. O si te he ofendido en algún momento, perdóname por cualquier falta. Y si sabes que has herido, has ofendido, has dañado en algo, ir, disculparte, rearcir el daño que hayas hecho. Esas son las verdaderas seslijot. Hace parte del arrepentimiento y hace parte de uno de los grandes mandamientos. Porque un mandamiento es confesar nuestros pecados delante del Padre y pedir perdón. Y por eso empata con Yom Kippur. El proceso de pedir perdón de las seslijot, de decir slijá al Padre, es culminar en un día de expiación. Es presentar un sacrificio para que lleve esos pecados. Entonces las seslijot siempre nos van a dirigir hacia el Cordero, hacia el Mashiach, hacia ese cabrito que como comunidad el pueblo de Israel presentaba delante del Eterno. Asimismo el Eterno quiere que nos congreguemos, no para hablar la chonjarrá, no para comer solamente, no para mirar a ver si fue la familia tal o mi amigo y ponernos a hablar de fútbol. No, que nos congreguemos para hacer ese proceso de humildad, de aceptar que fallamos. Decir slijá es quitarnos ese abrigo de piel fina llamado orgullo. Y es desnudarnos delante del Eterno primeramente, pero también desnudarnos delante de nuestro prójimo. Porque cuando tú te acercas a alguien al cual has ofendido y te quitas tu abrigo de orgullo y te humillas delante de él diciendo, mira, yo sé
que hablé la chonjarra de ti y estoy arrepentido, hice teshuvá y le pedí perdón al Padre y yo quiero venir en arrepentimiento y decirte perdóname porque te hice mucho daño. Un ejemplo. Es un acto de humildad. Y eso es lo que el Eterno desea. La Selijot, más que leernos un libro de plegarias, debe ser un proceso de aprendizaje de humildad. De saber que como seres humanos fallamos. Pero como pueblo del Eterno, Él nos da la provisión para que podamos hacer restitución, para que podamos remediar, para que podamos acercarnos a Él, para que podamos corregirnos. Y es que nos dio una boca y la posibilidad de pedir perdón. Y nos dio un sacrificio para tener la posibilidad de cubrir ese pecado y expiar por esos juicios y esas maldiciones que se producen al pecar contra Él, su prójimo o nosotros mismos. Que estos 10 días de Slijot no sean simplemente una tradición y algo mecánico que hagamos, no sean simplemente unas novenas judías, unos rezos, un bla, 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 bla. Que sea un acto que se vuelva costumbre en nosotros. Que diariamente nosotros vayamos al Padre a pedir perdón y que diariamente adquiramos esa costumbre de ser humildes, de si hacemos daño a alguien, acercarnos y pedir perdón. Que el Eterno nos ayude a andar en proceso de arrepentimiento, no solamente un mes antes de Yom Kippur, no solamente 10 días antes de Yom Kippur, sino en cada uno de los días de nuestra existencia. Que el Eterno nos bendiga y tenga misericordia de cada uno de nosotros, desde Israel, con amor, Beshem Yeshua HaMashiach.